Buenas tardes, muchas gracias. Bien, y seguimos hablando de temas que están directamente relacionados con la situación que se está viviendo en el norte del país. Ahora que los recuerdos y los datos están frescos, es cuando es importante analizar los errores cometidos y extraer algunas lecciones como país para no repetirlos y así evitar nuevas tragedias. Queremos analizar esto, estamos con el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, Carlos Bustamante. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta conversación, Carlos. Bueno, ¿en qué momento debiera ya comenzarse a delinear lo que va a ser la reconstrucción? Estamos en una etapa bien primaria, sí, donde se está obviamente priorizando lo que es el rescate de la gente, la entrega de productos básicos de alimentación, etcétera. ¿Ya debiera comenzarse con una planificación respecto a lo que se va a venir ahora, que parece que va a ser una tarea realmente titánica? A ver, efectivamente, ahora están en un proceso de mover los escombros, ¿cierto? Y esperando que bajen las aguas. Pero el tema de la planificación no puede ser a corto plazo, tiene que ser a largo plazo. Por lo tanto, aquí hay un análisis que hay que hacer, un diagnóstico geográfico de las condiciones y evaluar cómo poder hacer una reconstrucción. Piensa que, reflexionaba hoy día con unos colegas, que Chile entero es un país de riesgo, entero. O sea, esto, la verdad, parece como que no hubiera pasado nunca, pero en realidad va a seguir pasando. Y va a seguir habiendo maremotos, terremotos, volcanes, incendios. O sea, la verdad es que en la planificación de Chile y de las ciudades tiene que incorporar el riesgo como un elemento de diseño. ¿Y eso no se ha hecho hasta ahora? Si uno evalúa las cosas que pasan, no solamente, tú lo mencionas, lo que sucede en esta oportunidad en el norte, sino que si uno ve lo que pasó en el incendio de Valparaíso, aquí mismo en Santiago cuando fue lo de la quebrada de Macul, es decir, hemos tenido muchísimas señales de que esto podría seguir repitiéndose y que al parecer no tenemos una estructura que nos permita enfrentarlo de mejor manera. Claro, y de hecho el tema es grave, porque en el fondo, si bien es cierto, se está avanzando también en otros países, como los países europeos, no sé, Estados Unidos, ha elaborado estrategias de diseño que permiten mitigar o contener, ¿cierto?, estas áreas de riesgo, pero aún así son elementos que están recién implementándose. En Chile estamos, la verdad, en pañales en ese aspecto, estamos tratando de innovar también. Eso es bueno porque hay una suerte de exploración, de buscar soluciones alternativas a esto. Entonces, efectivamente, no hay una incorporación a los diseños urbanos realmente buena que permita anticiparse a esto, proteger, contener este tipo de temas. Ahora, Carlos, dentro del diagnóstico, ¿qué es lo más complicado de lo que hemos visto en términos de la manera en que se ha construido, de la manera en que se han expandido las zonas habitadas, las ciudades? ¿Tiene que ver con el hecho de habitar quebradas? ¿Es ese uno de los principales problemas, si es que no el gran problema? O sea, es uno de los grandes problemas, porque en el fondo ocupar estas áreas que son zonas de riesgo, evidentemente es un tema que no se ha abordado bien. De hecho, sin ir más lejos, todo el piedemonte de Santiago está estructurado en base a quebradas, ¿cierto? La quebrada Macul es una, hay muchas más. Están los conos aluviales, ¿cierto? Las ápices, que son los puntos más complejos de las quebradas, y todas esas zonas están urbanizadas, y así montones de partes a lo largo de Chile, porque Chile tiene una estructura de ríos, ¿cierto?, y de quebradas por su geomorfología, por la cordillera de los Andes. Entonces, efectivamente, habría que hacer un diagnóstico profundo para reconocer todas las áreas que posiblemente podrían estar en riesgo. ¿Y esas son áreas que de frente no debieran ser habitadas o son áreas donde se debieran tomar ciertas precauciones para que no repitamos imágenes como las que hemos visto? Claro, que no sean habitadas pudiera ser una alternativa, pero hay es drástico, ¿no? Es drástico, por supuesto. Pero hay otras maneras también de generar, porque el hecho de no habitarlas no significa que el aluvión no va a bajar. Lo que hay que hacer es ocupar esos espacios que son áreas de riesgo para colocar, por ejemplo, espacios recreativos, canchas de fútbol, que permitan incluso drenar las aguas, drenar, ¿cierto?, la humedad, y así generar una mejor contención. De hecho, yo miraba aquí las imágenes
que todavía hay agua hasta el cuello en algunas partes, y esa agua no se va a infiltrar, porque también el suelo... Ese es el problema, ¿no? En el norte, impactado. las características del suelo que hacen que sea prácticamente impermeable. Impermeable, exacto. Entonces, ahí viene el diseño urbano que puede incorporar estos elementos que permiten drenar de mejor manera con un trabajo de suelo, un trabajo de espacios públicos. ¿Y qué tan importantes y útiles podrían ser la construcción de piscinas? Lo vimos en la Quebrada Macul, lo vimos en Taltal, que al parecer logró, pese a que no logró frenar, ¿no?, claro, estos aluviones, de todas maneras tuvo un efecto mitigador importante. ¿Qué tan importantes podrían ser y por qué no se ha avanzado en eso? ¿Es muy costoso? Mira, es un mecanismo de contención de las aguas lluvias bueno, funciona, pero la verdad es que también hay países que han incorporado un diseño más amable que la gente lo puede ocupar. Ahora son lugares de basureros, te fijas, son lugares peligrosos, pero en realidad se puede incorporar eso como un espacio público y eso tiene un costo. Entonces, claro, está lo que es la inversión a la obra civil, pero también está la calidad de esos espacios que pueden regalarse a la ciudad, no solamente estar ahí esperando el aluvión de cada 100 años. Ahora, ¿qué elementos debieran ser fundamentales en términos de la planificación urbana a tener en cuenta después de lo que sucedió para la zona norte del país? ¿Qué elementos? Bueno, primero lo que es la geomorfología, la topografía, todo lo que es digamos así, por donde corre la biodiversidad, los flujos, qué sé yo, lava, por ejemplo, cursos de agua, los vientos, por ejemplo. En Valparaíso, las quebradas son corredores eólicos, ¿te fijas? Y el fuego rápidamente avanza por ahí. Entonces, entender esta dinámica geográfica es clave para poder saber cómo las ciudades se posan en estos territorios. Entonces, eso creo que es una cosa más importante de estudiar. Ahora, en relación a lo que ha sucedido en el norte, ¿hay zonas que debieran ser erradicadas definitivamente? Si uno ve cuál es la geomorfología y cuál es la situación actual, ¿hay lugares donde no debiera permitirse la construcción de viviendas o asentamientos? Probablemente sí. Probablemente si uno hace un diagnóstico y un análisis profundo, lo más probable es que se detecte no solamente en Chañaral, en muchas partes de Chile se han ubicado áreas habitacionales que son zonas complejas que van más allá de las áreas de riesgo. Por ejemplo, ahora el tema de Chañaral, el tema del río. Los ríos son un lugar complejo de acercarse, pero también nunca se espera el volumen de agua, por ejemplo, que pasó ahora, y que, según tengo entendido, ya hay estudios que ya para el 2050, ¿cierto?, la temperatura del planeta va a subir 2 grados, y eso va a generar probablemente menos lluvia, por decirlo así, más sequía, pero cuando llueve va a ser más intenso aún. Por lo tanto, esa intensidad es la que tenemos que calibrar en el diseño. Perfecto. Bien, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, parte importante entonces de las reflexiones que hay que hacer después de lo que ha sucedido en el norte de nuestro